Red Plantar Iglesia. Continuamos con la materia, el ABCD de la misión integral para la Red Plantar Iglesias. Les habla Román Civilotti de la Asamblea de los Hermanos Centro Formosa. Estamos en el estudio del módulo 6, Conquistar al Perdido, segunda parte. En este episodio consideraremos la lección 4, que se titula ¿Cómo predicamos? El amor y la confrontación. Recuerda completar la guía de estudio mientras escuchas esta clase y compara cada cita con la Biblia. En las lecciones aprenderemos que en la evangelización necesitamos reconocer dos principios importantes: el valor del amor de Dios y el valor de la confrontación. Ya hemos hablado del contenido, pero ¿qué cosas tenemos que considerar al predicar este evangelio integral? 1. El valor del amor de Dios. Es fundamental reconocer el amor de Dios en el evangelio. El amor de Dios es un pilar fundamental del evangelio. Romanos 5:8 nos recuerda: pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo destaca que el sacrificio de Cristo es la máxima expresión del amor divino hacia la humanidad. Este amor no se basa en nuestros méritos, sino en la gracia y misericordia de Dios. Al predicar el Evangelio, es vital que este amor impregne cada aspecto de nuestra presentación. ¿Recuerdas el gran mandamiento? El mandamiento más grande según Jesús es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 37 al 39. Este mandamiento doble encapsula la esencia de la vida cristiana. Por lo tanto, al compartir el Evangelio, no solo debemos hablar del amor de Dios hacia el hombre, sino también hacerlo con el amor de Dios. Nuestro tono, nuestras palabras y nuestras acciones deben reflejar el amor de Dios, haciendo tangible su amor a través de nosotros. Es importante balancear la pasión por la justicia versus la expresión del amor de Dios. Es importante mantener el equilibrio entre la justicia de Dios y su amor. La pasión por la justicia de Dios puede a veces nublar la expresión de su amor. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 32 ilustra esta tensión. El padre recibe al hijo arrepentido con los brazos abiertos, simbolizando el amor y la gracia de Dios. Sin embargo, el hermano mayor muestra un rencor y una actitud legalista, olvidando el amor y el perdón. ¿Cuáles son los contaminadores del amor? Hubo varios momentos donde el Señor tuvo que reprender a sus discípulos, pues ellos no amaban con la pureza que debían hacerlo. Descubrimos al menos 3 contaminadores del amor. A. El racismo. Cuidado con el amar más nuestra nación terrenal que nuestra ciudadanía celestial. Mientras Jesús buscaba la salvación de los samaritanos, Jacobo y Juan pedían fuego del cielo para destruirlos. Lucas 9, 54 y 56. Jesús tuvo que reprenderlos, mostrando que su misión es salvar y no destruir. B. El exclusivismo. Cuidado con el amar más nuestra denominación que nuestra relación con Él. Jesús reprendió a los discípulos que intentaban frenar a quienes predicaban en su nombre sin ser del grupo selecto de discípulos. Pero Jesús les enseñó
que el amor y la obra de Dios no están limitados a un grupo exclusivo. Mateo 9, 38 al 40. C. El ministerialismo. Cuidado con amar más nuestro ministerio que nuestra misión. Hubo un momento donde los apóstoles intentaban impedir que las madres llevaran a sus hijos a Jesús, pensando que molestaban al Maestro. Sin embargo, Jesús dijo: «Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Lucas 18, 16. El amar debe ser el ministerio. El amor de Dios no solo debe ser el mensaje para dar, sino un ministerio para ejercer. En segundo lugar, el valor de la confrontación. Respecto al pecado, debemos recordar que las consecuencias vienen con secuencia. ¿Cuál es el grado de confrontación que debo ejercer al predicar el Evangelio? Debemos ser sabios y entender que hay distintas tierras, unas son duras e impermeables, otras son pedregales y otras son espinos. Y lógicamente está la buena tierra. Los tres tipos de piedras resistentes al mensaje pueden encontrarse y correlacionarse con tres tipos de secuencia. Esta se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 24, 26 y 28, donde vemos que el pecado tiene una progresión que podemos dividir en tres etapas. Etapa número 1. Dios los entrega a la inmundicia. Romanos 1, 24. El principio del reino de las tinieblas aquí es: haz lo que siente tu corazón y vive los deseos de la carne. Las emociones dominan las acciones. Esta es la primera etapa donde las personas comienzan a entregarse a deseos impuros, permitiendo que su vida moral se degrade. La inmundicia aquí puede referirse a una vida de indulgencias desordenadas y prácticas que contradicen la santidad de Dios. Este es el caso de la semilla sembrada entre espinos, donde el afán, las riquezas y las tentaciones hacen la semilla infructuosa y sus corazones se desvían hacia la inmundicia. En segundo lugar, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Romanos 1:26. El principio aquí es: haz la voluntad de la carne y los pensamientos. O sea, las acciones respaldan nuestros pensamientos. La segunda etapa implica un descenso más profundo en el pecado, donde las personas se entregan a deseos y acciones aún más degradantes. Estas pasiones vergonzosas distorsionan el propósito original de la creación de Dios y llevan a comportamientos que son considerados deshonrosos. Este es el caso de la semilla sembrada entre pedregales, que al escuchar la palabra son de corta duración. En tercer lugar, Dios los entrega a una mente reprobada. Romanos 1:28. El principio aquí es: son por naturaleza hijos de ira. O sea, la forma de pensar reprobada le lleva a un sistema de creencia totalmente incrédulo. Finalmente, la entrega a una mente reprobada significa que las personas pierden completamente la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Sus corazones y mentes están tan endurecidos que no pueden reconocer la verdad y viven en un estado de total alejamiento de Dios. Este es el caso de la semilla sembrada en el camino, donde vienen las aves del cielo y la roban. La persona debe reconocer ante Dios que es
culpable y está condenada. Cristo es el camino. Debe arrepentirse y convertirse. Debe creer por la fe y confesarlo con su boca. No esperemos convencer nosotros a las personas. Esa es tarea del Espíritu Santo. Dios es soberano, pero les permite que experimenten las consecuencias de sus decisiones. La inmundicia, las pasiones desordenadas y la mente reprobada es una pendiente que es difícil vencer y de convencer. Cuando le hablas a alguien que ya tiene una mente reprobada, debes endurecer el mensaje, hablarle de la justicia y el juicio de Dios, pues su corazón endurecido hace que atesore ira para el día de la ira de Dios. Romanos 2:5. Si predicamos entendiendo esto, entonces seremos consecuentes al evangelizar. 3. ¿Cómo enlazar el amor de Dios con la confrontación? Según Efesios 4:15, debemos hablar la verdad, confrontación, en amor, amor de Dios. Jesús lo hizo siempre. Al joven rico, a quien confrontó con la ley, dice la palabra de Dios, que al verle le amó. Sin embargo, le confrontó con la ley y lo dejó ir. Y a la mujer adúltera acusada por los religiosos, le dijo: ni yo te condeno, amor, vete y no peques más, confrontación. Debemos aprender a hablar con gracia, Colosenses 4:6, a estar disponibles a hablar de Cristo, no importa las consecuencias que vivamos, 1 Pedro 3:15. La cruz fue el medio para que la santidad y justicia de Dios se uniera con el amor y la compasión de Dios. Hay 3 actitudes que nos permitirán ser fieles al respecto. Primero, dependencia. La oración es el medio por el cual nos colocamos en sumisión al Señor. Es fundamental que antes, durante y después de la comunicación de las verdades del Evangelio al prójimo, estemos conectados en oración con el Señor. El Espíritu Santo necesita canales limpios, pero conectados a la fuente. Por esto necesitamos ser guiados por el Espíritu. Es necesaria la comunicación libre y abierta con el Señor. En segundo lugar, veracidad. Hay que mostrar y confrontarles con la verdad. Para ello es necesario que busquemos maneras de predicar esa verdad. El hombre y mujer deben saber que han pecado, que son culpables delante de Dios y hay un castigo, una condenación para quienes no obedecen a la verdad. Somos como los médicos que deben concientizar, deben decirle la verdad al paciente acerca del pronóstico de su enfermedad terminal. No hacerlo es engañar. No podemos hablar del remedio si una persona no ha entendido que está enferma de verdad. No podemos hablarle que pueden ser libres del pecado si no ha comprendido que están esclavos en sus delitos y pecados. En tercer lugar, empatía. Esta es la actitud de compasión. Es ponernos en el lugar del otro. Es amarles al estilo de Cristo. Antes de llenarles con nuestra predicación, antes de darle todo el consejo de Dios, debemos escuchar sus dudas y conflictos humanos. Es necesario prestar atención para poder entenderles y desde ese lugar predicarles la verdad. Al hablarles del pecado, no debo hacerlo desde un lugar superior, sino siendo empáticos. Por ejemplo, en lugar de decirles: si has mentido, eres un mentiroso, puedes decirle: si yo he mentido, ¿en qué me convierto? Una de las maneras de mostrar empatía es contarles nuestro testimonio, lo cual aprenderemos en el próximo episodio. Hemos aprendido entonces en el cómo predicar 2 principios. Primero, el valor del amor. Debemos predicar de su amor y con su amor. Y en segundo lugar, el valor de la confrontación.
recordando que hay diferentes terrenos y debemos compartir la verdad de Dios en dependencia, veracidad y empatía. Fue una producción de Red Plantar Iglesias, capacitando, movilizando y conectando.